Amantes de los nodos lunares, aficionados a los puntos matemáticos, Júpiter ya se encuentra en conjunción aplicativa al nodo norte en Tauro. Desde mi punto de vista ya son días claves, antes de la conjunción partil o exacta, pero no para prestarle atención, porque hay que seguir viviendo a nuestra manera, como lo estamos haciendo, pero sí para captar las señales y no pasarlas por alto. El 6 de junio se alineará Júpiter a donde se supone que está actualmente el camino del norte que debemos seguir. Puntos a nuestro favor que pueden ser facilitadores: el optimismo y la confianza. Ya sabemos que se encuentran en cuadratura a Marte y Plutón. Bueno, ¿y qué? No seáis temerarios. Disfrutad y actuad con prudencia. Os voy a contar en este vídeo, entre otras cosas, la diferencia de tener el nodo norte sin conjunción con Júpiter y en conjunción con este planeta en vuestra carta natal, para aquellos que lo pueden aplicar. Y después la diferencia de esto mismo, pero en tránsito. Terminaré con algo muy interesante que voy a compartir con vosotros y que puede participar de cierta manera teniendo en cuenta la zona y la hora en que se produce esta conjunción con un orbe de 0 grados 0 minutos. Se trata de un dios egipcio. Su representación, su simbolismo, su correspondencia zodiacal y su forma de operar lo veremos más tarde. Ahora, bienvenidos. Soy Eningal y después de unos segundos de publicidad, empezamos. ¿Cuántas veces habéis oído hablar de la depresión? ¿Cuántas veces etiquetáis a alguien de tener depresión o a vosotros mismos de tenerla, sin conocer el término? Para evitar, en la medida de lo posible, el peor mal, que no es la depresión, sino la ignorancia, o aprender a través de la Wikipedia, o el repetir lo que algunos dicen, que saben menos todavía que vosotros, pero vosotros no lo sabéis, por eso le copiáis. Podéis empezar a hacerle culto a Plutón por Acuario y a reflexionar delante de un libro. Algo tan amplio y popular como la depresión lo he comprimido en un libro, para que el lector tenga el nivel académico que tenga, lo comprenda y aplique si le es necesario, para sí mismo o un otro. ¿Qué se va a conseguir leyendo el libro Enfoque multidisciplinar de la depresión, su comprensión científica y astrológica? Pues, por ejemplo, quien creía tener depresión llegará a la conclusión que lo suyo no era una depresión. Y esto ya es un punto a su favor, a su bienestar. Porque al quitarle relevancia, los síntomas que creía asociados a la depresión remitirán. O aquellos que sí caigan en la cuenta de padecer este mal, después de entender lo que en este libro cuento, empezarán a notar que desaparecen ciertos síntomas automáticamente. ¿Por qué? Por la información. Al obtener nueva información, el mecanismo mental hace sus reajustes. Además, podrán aplicarse a sí mismo ciertas técnicas y diversos métodos que en mi libro se mencionan, incluso aplicarlo a otros asuntos. Y por supuesto, aquellos que trabajen en el área de la salud podrán evaluar de qué se trata, por qué y qué factores hay en juego, para después aplicar las diversas técnicas teniendo en cuenta a quién tienen delante, porque no todos funcionan igual apretándole la misma tecla. Damas y caballeros, estaréis sospechando que estoy haciendo publicidad de mi último libro, pero es que es el Benjamín de la familia, y al nacer con el Sol en Aries quiere ser el primero, además con Júpiter acompañándolo. ¡Qué dúo! Perfecto para este tema, dando luz, brillo, calor y buscando la verdad, a la que a veces se le da la espalda.
Si no os interesa este tema o ya lo conocéis, os invito a revisar otros libros que son igualmente buenos y que tengo publicados en Amazon, en mi web y en otras tiendas de distribución. Os dejo los enlaces correspondientes bajo este vídeo en descripción. Gracias. Vamos a ir entrando en calor viendo el radix. La conjunción exacta se producirá el 2 de junio del 2023 a las 2 horas 43 minutos de la madrugada, horario Londres. Si las efemérides son las correctas, esta conjunción se dará a 3 grados 37 minutos en el signo de Tauro, nodo norte, Júpiter. Y lo primero que me viene a la cabeza es el título que he puesto abajo. Si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma. Pero no nos quedemos dormidos. Y ya pasamos al primer punto. Aquellos que nacieron con el nodo norte en Tauro sin tenerlo en conjunción con Júpiter. Y naturalmente con ningún otro planeta. Porque lo que yo os cuente variará, quitará y dará razones dependiendo del resto de la carta natal y de otros factores ajenos a la astrología. El nodo norte se puede traducir o interpretar como lo opuesto a aquello que hacemos de forma automática. Y lo hacemos bien y nos sentimos cómodos porque lo hacemos bien. La vida nos va a desafiar a enfrentarnos a un área de valores que nos atrae, nos gusta, pero nos sentimos inseguros. Y cuando entramos en él, estamos deseando salir. Y es como si nos sintiéramos salvados. Bueno, ya lo he probado, pero ahora vuelvo a mi nodo sur. Ahora, ¿cómo sería esto mismo que os he contado si ese nodo norte en Tauro está en conjunción con Júpiter en vuestra carta natal? En tránsito ya pasaré después. Por ejemplo, si habéis nacido con el nodo norte en Tauro en casa 10 en conjunción a Júpiter, si tenéis deseos, pero al mismo tiempo miedo de conseguir un cargo, un trabajo en una determinada empresa, y os montáis cualquier excusa para no solicitar, para no ir allí, por ejemplo, ay, no necesitan a nadie, o habrá más gente preparada, o no he visto ninguna vacante libre allí. Al estar Júpiter en conjunción con vuestro nodo norte en vuestra carta natal, quizás conozcáis a alguien o vayáis a conocer a alguien que os diga, ay, pues yo tengo contactos en esa empresa, y os coloque allí directamente, sin pasar por una entrevista de trabajo y ni siquiera participar en la selección de personal con otros candidatos. Vamos, seríais un enchufado, que no digo si está bien o está mal, pero es un ejemplo para que me entendáis. Si ese mismo nodo norte en Tauro lo tenéis en la casa 9 en vuestra carta natal sin conjunción a Júpiter y naturalmente sin conjunción a otros planetas, estoy hablando de forma aislada aparte, por ejemplo, si tenéis ya una edad madura y siempre habíais querido estudiar una carrera universitaria, os da un poco de pavor porque pensáis que no tenéis el nivel académico, pero habéis escuchado que ahora la gente adulta que no tiene la secundaria puede optar a hacer una carrera. Pero ni siquiera lo intentáis porque pensáis que el examen de acceso no lo vais a hacer bien porque no conocéis la materia. Además hay mucha burocracia y tendréis que pagar, y si pagáis y después no podéis entrar. Pero si nacisteis con el nodo norte en Tauro, en casa 9, en conjunción a Júpiter, y por casualidades de la vida conocéis a alguien que haya hecho eso, que no tenía los estudios requeridos y ya teniendo una edad adulta se ha inscrito en una facultad, por ejemplo, y que ese examen de acceso ya lo han quitado, ya no existe, no es necesario, y eso os anima a preparar los papeles y la documentación necesaria, a informaros bien
y ya con una decisión que nada tenía que ver con la anterior, los deseos eran los mismos, pero el miedo ahora ha desaparecido, porque estáis bien informados y además hay una persona que os lo ha contado y esa persona os sirve como ejemplo porque lo ha hecho. Y ya un último ejemplo, antes de pasar al tránsito, imaginaros que este nodo norte en Tauro lo tenéis en vuestra carta natal en la casa 6, sin tenerlo en conjunción a Júpiter. Y vosotros os sentís mejor reservados en vuestra guarida, sin mostraros al público, sin salir afuera. Pero al mismo tiempo pensáis que os va a venir bien en vuestro trabajo, en vuestra empresa, o incluso si sois vosotros los propietarios, pues de dar la cara y mostraros. Además, dependiendo también del tiempo que llevéis en esa empresa. Pero os cuesta, aun sabiendo que os vendrá bien y tengáis la necesidad de hacerlo, va a ser un poco difícil. En estas mismas circunstancias, si habéis nacido con el nodo norte en Tauro en casa 6, pero en conjunción a Júpiter, y sintiendo lo mismo que sentíais antes, de repente os llama el jefe, sin esperarlo, y os diga que os ha subido de cargo, pero en ese cargo tenéis que mostraros y estar presente, tener reuniones, y vosotros mismos hacer publicidad de la empresa, vender vuestra empresa, pero ya poniendo vuestra voz. Y por mucho nodo sur que tengáis en la casa 12, vais a decir que sí, que queréis ese cargo y lo vais a hacer. Y una vez que lo hagáis, hasta os vais a sentir bien y cómodos. Y os daréis cuenta que no era para tanto. Y esto aplica a todo. Y ya empezamos a sospechar que esta energía jupiteriana se transforma, se traduce, se manifiesta en personas, pueden ser. En el primer ejemplo, el papel de Júpiter lo tomó ese padrino que os enchufó. En el segundo ejemplo, esa persona que conocíais o llegasteis a conocer. Y en este último ejemplo, el jefe o alguien de la empresa a quien se le ocurrió que tú eras el adecuado. Y no se lo propusiste tú, te lo propuso él, el mismísimo Júpiter. Confío en que lo hayáis entendido de esta forma que lo he explicado y ahora vamos a los tránsitos, que nos concierne a todos y nos cae en una determinada casa. Pues vamos a los tránsitos. Ahora el nodo norte y Júpiter se encuentran a los 3 grados en Tauro. Imaginaros que este tránsito del nodo norte por Tauro se da todavía sin la conjunción de Júpiter. Ahora imagínate que ese nodo norte en Tauro en tránsito te cae en tu casa 9, la casa de la profesión, cuando vives de lo que te gusta hacer. Pero tú siempre has sido un chico de barrio que te has movido en tus alrededores, pero te gustaría expandirte, te encantaría, y además sabes que tienes un talento. Y siempre te ha llamado la atención Dubái, por su arquitectura, su forma de vivir, su forma de tratar los negocios y de ganar dinero, pero nunca te has animado. Pero ahora, con la conjunción o con el paso de Júpiter por el nodo norte, vas caminando por la calle y te encuentras a un compañero de colegio. ¿Qué es de tu vida? Tal y cual. Yo tengo una empresa de exportación, yo viajo constantemente y tengo el negocio montado en Dubái porque me conviene más tenerlo allí. ¿Y a ti cómo te va? Y tú se lo cuentas y dices, ay, pues yo necesito a alguien como tú. ¿Tú nunca te has planteado? Sí, pero solamente lo he pensado alguna vez. Ya tienes trabajo en Dubái y una buena excusa para irte allí, a ejercer tu profesión. Pero cuando esta conjunción de Júpiter con el nodo norte sea separativa, Júpiter va a seguir
caminando, transitando por Tauro y quizás llega a tu casa 10. ¿Estarías ya en Dubái o al menos haciendo las maletas? Es un ejemplo exagerado, pero la vida te sorprende mucho más. Hay tantos ejemplos como personas y cada persona es un ejemplo diferente. Imaginaros que el nodo norte por tránsito os cae en vuestra casa 11 y tenéis un proyecto buenísimo, todo preparado, ya redactado. Y ahora por los tiempos que estamos viviendo pensáis que es el mejor momento. Pero hay algo que os falta. ¿Sabéis qué es? No queréis dar el paso y tampoco queréis pedir favores. Pero con el paso de Júpiter por el nodo norte, quizás toque a alguien a la puerta, figurativamente, y os diga, soy vuestra hada madrina. Y esto lo podéis traducir como queráis, desde un acontecimiento, un suceso, una persona, un encuentro. Y siguiendo con los ejemplos, imaginaros que este nodo norte en Tauro os está cayendo por vuestra casa 5 y os habéis fijado en una persona. Este es un ejemplo porque la casa 5, al igual que las otras casas, abarca muchos temas. Bueno, pues os habéis fijado en una persona, ¿no? Y os planteáis, pensáis para vosotros mismos, ay, pues no me importaría nada conocerla. Pero no os atrevéis, porque pensáis que no le podéis gustar, porque igual la otra persona piensa que con ese atrevimiento vuestro rompéis la confianza. Pues quizás con el paso de Júpiter por el nodo norte os llevéis una sorpresa y sea la otra persona la que tome la iniciativa y empecéis a conoceros. Y estos son unos ejemplos que os he dado entre la diferencia de nacer con el nodo norte con o en conjunción con Júpiter y la diferencia de lo mismo pero en tránsito. Si estás interesado o interesada en un estudio personal, individual, particular, íntimo y más profundo, siempre te puedes poner en contacto conmigo y hacerme las preguntas que tú consideres. Pero no me he olvidado del dios egipcio del que os quería hablar. Para ello vamos a mirar otra vez de nuevo el Radis. Yo por el momento no conozco ningún dios egipcio a quien se le adjudique o le correspondan estos 3 grados en Tauro, pero si vemos la carta del momento, el medio cielo está a 26 grados en Sagitario. Y como ya sabéis, Júpiter rige Sagitario. Y sí hay un dios egipcio a quien le corresponde los 26 grados en Sagitario. Y ese dios es este que veis aquí, en la imagen. Se llama Khonsu y significa ermitaño. Y a este dios le corresponde los 26 grados de Sagitario, que es donde estará el medio cielo en ese momento, en ese lugar y a esa hora. También he puesto el número que le corresponde, que nada tiene que ver con los grados zodiacales. Lo he puesto para aquellos estudiosos o que sepan numerología, por si quieren añadir algo más y llevarlo a su terreno. El número de este dios es el 20. Khonsu, como podéis leer, y este esquema lo he preparado para vosotros, el nombre de este dios significa viajero. ¡Qué casualidad! Y dejadme que os diga una cosa, cada día creo menos en las casualidades. Sigo, es dios de la luna, del tiempo y el conocimiento, que representa el arquetipo del estupor juvenil y la espontaneidad. Pero en la carta natal se puede interpretar como grandes ocasiones para viajar que te alejen de la zona de confort y o también te puede ocasionar posibles cambios. Ya os digo que esto no puede ser casualidad. 26 grados de Sagitario. Por otra parte, en el amor favorece los nuevos comienzos.
no está nada mal lo que puede aportar este Dios. Pero sí quisiera deciros, y quizás lo repita más tarde, para aquellos que estén despistados, bien, en este caso, con este Dios, hay que mirar dónde te cae en tu carta natal los 26 grados de Sagitario. Tengas o no tengas planetas en esos grados. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a Dios se refiere, no podemos hacer lo que hacemos con los planetas. Los dioses no hacen aspecto. Esto lo digo porque hay otros dioses en que concretamente tiene que estar un planeta en esos mismos grados, sin tener en cuenta aspectos. O en algunos casos también el ascendente o el medio cielo. Casualmente en este que estamos tratando ahora, da igual si tienes planetas o no, solamente tienes que mirar en qué casa te cae los 26 grados de Sagitario. Porque a lo largo de tu vida pueden ocurrir estas cosas que te acabo de contar y que ahora mismo lo puedes estar leyendo en pantalla. Por otra parte, si os interesa la numerología y queréis saber qué puede significar el número 20, os recomiendo, por ejemplo, que adquiráis mi libro, Manual de Consulta Numerológica y Autoconocimiento. Ahí podéis saber qué puede traernos o cómo se puede acoplar a nosotros el número 20, teniendo en cuenta lo que os he dicho al comienzo de este vídeo y cuando os he hablado de Consu. El número 20 y el número 2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y para contaros algo más. El número 20, vamos a empezar primero analizándolo, reduciéndolo a una cifra, y nos queda el 2. Puede ser que sea un buen momento para ser alguien selecto a la hora de elegir. Ya sea elegir países, amigos, parejas, algo que te quieras comprar. Y fíjate que esto que estoy diciendo es muy importante también tenerlo en cuenta, porque Júpiter, la energía que pueda transmitir, a veces es un exceso de optimismo, y todo lo que sea exceso hay que controlarlo. Entonces, el tomar buenas decisiones, el pararse a pensar, con optimismo, pero pararse a pensar, elegir bien, sea lo que sea, pareja, si te quieres casar, o pensarte mejor si es necesario estar viviendo un tiempo más juntos, también con los amigos. En el caso de que te quieras ir a otro país, no te precipites y sé más selecto. Por otra parte, si eras una persona en la que a veces te costaba encontrar las palabras adecuadas para expresar algo, este número 2 es un buen número de comunicación, de interacción con un otro. Pero ya pasamos al 20, porque el 20 también tiene su significado. Y si hablamos de interactuar, el número 20 tiene mucho que ver con la comunicación y cómo transmitimos ese conocimiento que tenemos. Cómo podemos llegar a ser un buen orador. Además, todo lo que te he contado junto con este número, yo diría que vas a disfrutar de todo lo que te atrevas a hacer que tenga que ver con la comunicación. En el caso de que tú disfrutes, van a disfrutar los otros también. Y hablando de Sagitario, hablando del número 20 y hablando de esta conjunción, si pensabas dedicarte a la enseñanza, no te lo pienses mucho. Y se puede enseñar cualquier cosa. Cuando hablo de la enseñanza, no me refiero a algo literario. Se puede enseñar cualquier cosa. Pues bien, mis queridos todos, hasta aquí el vídeo de hoy. Tomad nota de lo que os he dicho, reflexionar sobre ello, pero sobre todo vivir vuestra vida. ¿Habéis obtenido ya la información? Bien, pues ahora seguir con vuestra vida, seguir viviendo en base ya a lo que pueda venir. Hay una cosa, quisiera terminar con una frase que viene muy bien al contenido de este vídeo, tal y como yo lo entiendo,
y es una frase muy popular de ciertas zonas de España y que quisiera transmitirlo, compartirlo con vosotros como un resumen de todo lo que he dicho y además de todo lo que no he dicho, porque no lo puedo contar todo en un vídeo. Pues bien, en una frase lo voy a resumir. Si sale bien, San Antón, si no, la madre que los parió. Pues con esta frase del saber popular os dejo, y tampoco la olvidéis. Si es necesario decirlo o pensarlo a veces, hacerlo. Damas y caballeros, gracias por estar ahí, os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, no os he preguntado por Marte Leo, ¿cómo lo estáis pasando? ¿A qué es bonito Marte Leo? Más allá de los aspectos y sinastrías, encontramos esas personas con quien nos sentimos cómodos, que nos atraen, que admiramos o que ensalzamos aunque nos haga daño. Y si no se da nada de lo anterior, ¿qué denominador común nos unen? Y ninguno de estos sentimientos y forma de actuar hacia un otro es el mismo. Cada uno de los puntos que acabo de nombrar tiene su sitio y su persona. A veces puede coincidir en algunos puntos o condiciones, pero no tiene el porqué. Tampoco tiene que ver con el elemento o aspectos que hagan planetas entre sí o signos. Y esto quiere decir que no es necesario per se que los signos o planetas en él hagan un aspecto armónico con el planeta o signo de un otro nativo, con el que queramos comparar o hacer el estudio. Puede que coincida este factor, pero puede que no. Al igual que el signo descendente, puede estar involucrado en los resultados, pero no tiene el porqué. Y esto que os acabo de contar da unos resultados. No os voy a hablar de ello porque para eso ya está el seminario que he preparado y dispuesto para quien lo quiera ver y de forma que lo podáis llevar a la práctica. Pero sí os voy a contar cómo llegué a estos descubrimientos. Había un caso entre un vínculo madre-hijo. Y aprovecho para adelantaros que se trata de vínculos, relaciones en toda su amplitud y género. En este caso que os comento, la madre tenía una adoración, yo diría que hasta inusual, por uno de sus hijos. La cuestión es la siguiente. No comprendía el por qué la madre tenía fijación con ese hijo. A nivel conductual no encontraba ninguna explicación. Y pensé, voy a mirar las cartas natales de ambos, por separado y en sinastría. Seguía sin encontrar la explicación. Hasta saqué dodecatemorias, anticias, utilicé diferentes técnicas con la esperanza de encontrar respuestas y coincidencias. No había manera, ni poniendo las cartas al revés. El tema es que una noche me voy a dormir y empiezo a visualizar las cartas de ambos. Y lo encontré. Al día siguiente empiezo a sacar cartas natales que conocía bien, empezando por la mía, que es por donde hay que empezar. Mi teoría iba coincidiendo en todas. Además descubrí otros puntos que me daban otro tipo de información y se repetía con mis comprobaciones, que también lo cuento en el seminario. La pregunta es, ¿funcionará 100% en todos los casos? Con los casos que yo he comprobado, sí. Pero hay que partir de la base de que todo estudio cuenta con un margen de error en los resultados. Si bien en el margen de error se excluye la no sinceridad por parte de los implicados en la observación. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces nos cuesta o no queremos reconocer algo, sea por el motivo que sea. Y vuelvo a repetir que el contenido de este seminario no tiene nada que ver con los elementos, que uno sea de fuego y coincida con que el otro también sea de fuego, tampoco con sinastrías. Puede haber coincidencias, pero ahí no está la base. ¿Para quién es el seminario? Pues es preferible saber astrología. Pero si no sabes astrología y te interesa adquirir el seminario, también puedes. Además te motivará a estudiar astrología para comprobar e ir con ventaja en saber quién y por qué. Y si sabéis astrología, os lo vais a pasar bien practicando y comprobando.
Y no olvidéis que la reflexión debe ir asociada a cada comprobación. El procedimiento para adquirir el vídeo es el siguiente. Me lo hacéis saber a través de la página de contacto de mi página web. Nos intercambiamos información y os mando un enlace de PayPal para que podáis ingresar vuestra contribución. Que ya os adelanto que el importe simbólico es de 10 euros. Una vez haya recibido vuestro aporte, os mando a través de una página segura un enlace seguro para que os descarguéis el vídeo. No os preocupéis que ni la página ni el enlace llevan troyanos ni virus ni os va a estropear el ordenador. Tenlo por seguro que nada de eso. El vídeo dura 20 minutos por dos razones. La primera es ser clara, concreta, directa y eliminar paja que os quite tiempo. Pero no os preocupéis porque no he omitido nada. Todo lo necesario a saber os lo he contado. Y la segunda razón es que el archivo no debe ocupar mucho espacio. Así que, bellezones míos, si estáis interesados, os espero en la web. Y como siempre os digo a todos, gracias por estar ahí, os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo.